Espero que se me oiga. Creo que se oye un zumbido, pero bueno, eso es por la escasa calidad de mi micrófono. No es- Estamos grabando, ¿le puedo dar yo a grabar? Eh, Ya estamos grabando, Manu. vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Es un gusto ver muchas caras amigas aquí en la pantalla de Zoom. No nos va a dar tiempo a saludarnos de momento. También muchos nombres, aunque no vea vuestras caras. Y bueno, un gustazo ver además tanta gente conectada, todavía hay gente entrando. A mí me alegra especialmente porque bueno, es la segunda actividad que organizamos en este seminario permanente sobre control penal y control social y penalidad, que eh, empezó el mes pasado y que vamos a seguir realizando con una regularidad mensual. Y bueno, de momento está siendo un éxito y eso reconforta mucho, ¿no? Además, es toda una ocasión para juntarnos. Los amigos y las amigas que ahora tenemos unas ocasiones o ninguna de hacerlo presencialmente. Bueno, hoy sabéis que tenemos como invitado a Chema López Riva. De antemano le doy las gracias por haberse prestado a esto, porque además avisamos con la antelación con la que nos hubiera gustado y aún así se ha lanzado, ¿no? a echarnos el cable y a aceptar la invitación. Así que muchas gracias, Chema, por animarte. Antes de darle paso sin más, porque somos muchos y muchas y luego nos va a faltar tiempo para el debate, para quienes no estuvisteis en el del mes pasado, simplemente deciros que esto es algo que se organiza como parte de las actividades del grupo de estudios sobre historia de la prisión y las instituciones punitivas, que es un grupo de orientación fundamentalmente histórica, ¿no? Desde la historia social, pero en el que participamos gente de distintas disciplinas y que, como parte de esto que suele llamarse historia del presente, ¿no? O lo que nosotros llamamos el grupo de los securitarios, ¿no? Eh, Vamos a organizar, como os digo, pues sesiones regulares sobre cuestiones que tienen que ver con el más estricto presente, ¿no? Aunque quizás también tengamos alguna sesión de carácter más histórico. Luego, si queréis, os anunciaré la fecha de la próxima actividad que ya tenemos fijada y que, bueno, esta vez sí que podemos adelantar con tiempo suficiente. Bueno, sin más, Chema, sabéis que es profesor en la Universidad de Girona, hizo su tesis sobre identificaciones periciales, una tesis interesantísima, que no sé si está ya colgada por ahí o si vas a publicar pronto, Chema, pero espero que sí. A mí me alegra especialmente que sea él quien vaya a intervenir hoy, porque durante los meses duros del confinamiento, cuando todo esto empezó, yo intenté seguir un poco la actualidad de lo que estaba ocurriendo a nivel policial y yo reconozco que fracasé rotundamente, ¿no? En cambio, Chema sí que consiguió seguir del ritmo de la actualidad y, entre otras cosas, publicó este texto estupendo en Contexto, que habréis leído porque lo mandábamos, ¿no? Con la publicidad de la invitación y seguramente en su momento también pudisteis leer. Y a mí, pues, esta idea de hacer historia del presente se me antojaba especialmente adecuada para lo que vamos a hacer hoy, porque me da la sensación de que enseguida pasamos del estupor al olvido, ¿no? Con esto que ocurrió en términos policiales a partir del confinamiento, ¿no? Desde marzo. Hubo unos meses extraordinariamente extraños, ¿no? A nivel policial, yo recuerdo que uno no sabía cuándo iba a asomarse por la ventana aquí en Madrid y ver a la policía por la calle. Y hoy lo vemos con una extraordinaria distancia, ¿no? Y bueno, para mí es
un placer, desde luego, poder retomar ahora, aunque sea muy poca la distancia, aquello que pasó en ese momento y ver si todavía está pasando, ¿no? A ver, ver un poco lo que ocurrió después de que acabaran aquellas ruedas de prensa, ¿no? Con los famosos uniformados. Pues sin más, ya me he enrollado de más. Vamos a tener primero la intervención de José María, entre 25 minutos, media hora, y después ya tenemos el turno de debate que moderaré yo. Cuando termine José María, pues podéis ir pidiendo por el chat. Creo que va a ser lo más práctico eso, el turno de palabra, y lo vamos organizando. Chema, cuando quieras, creo que todos vemos tu PowerPoint, así que adelante y lo dicho, muchas gracias. Bueno, para comenzar, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad aquí de presentaros algunas ideas de reflexiones que hice, ¿no?, durante los meses duros que has dicho, Manu. Y gracias por la presentación. Mi idea con esta presentación, más que yo me ponga aquí a hablar durante una hora intentando encontrar una explicación a lo que pasó, mi idea, y haciendo honor al nombre, ¿no?, de estos seminarios permanentes, es la de generar debate, ¿no? Poner algunos elementos sobre la mesa para que a partir de aquí, entre todos y todas, podamos generar o intentar encontrar explicaciones, ¿no?, a lo que ocurrió. ¿Vale? Entonces, me gustaría comenzar primero con una breve cronología, ¿no?, de lo que pasó, ¿no?, recordada por todos, ¿no?, y todas. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por el coronavirus, ¿vale? Y 3 días después, el 14 de marzo de 2020, el gobierno español declara el estado de alarma, ¿no? Un estado de alarma que implicaba el confinamiento domiciliario total, ¿no?, con algunas excepciones, pero en principio un confinamiento domiciliario para toda la población, ¿no? Este confinamiento durará, se empezará a relajar, ¿no?, con las famosas fases, ¿no?, a partir del 2 de mayo. Pero durante un mes y medio hubo este confinamiento duro, por así decirlo, ¿no? El estado de alarma no acaba el 2 de mayo, no acaba con las fases, sino que acaba el 21 de junio, ¿no? Concluye el estado de alarma en fecha 21 de junio, cuando ya estábamos en lo que el gobierno denominó nueva normalidad, ¿no?, que podemos ver ahora los resultados de esa nueva normalidad, ¿no? Y a partir de ese momento la gestión de la pandemia pasa a ser compartida entre el gobierno central y las comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, como resultado de quizá una precipitación hacia esta nueva normalidad, ¿no?, el 24 de octubre, hace apenas un mes y un día, se volvió a decretar un nuevo estado de alarma, ¿vale? El Real Decreto que declara el estado de alarma, ya en su artículo 5 le da un papel importante a la policía en el aseguramiento de las medidas que se imponen con este estado de alarma, ¿no? Sobre todo la de no saltarse el confinamiento, ¿no? Y lo vemos en su artículo 5. ¿Vale? Cosas importantes de este artículo, ¿no?, es la centralización, ¿no?, de todas las policías pasan a estar bajo las órdenes directas del Ministerio Interior, ¿no? Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones necesarias para que se compruebe que se están cumpliendo las medidas de confinamiento. Y en el artículo, en el apartado 6, ¿no?, se dice que se puede requerir la actuación de las Fuerzas Armadas para acompañar en esta función a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, como vimos unos meses después, no acabó de cuajar esta colaboración entre policía y Fuerzas Armadas. Las medidas restrictivas que se imponen con el estado de alarma
son esencialmente tres, ¿no? La limitación de la libertad de circulación, ¿no? El confinamiento total, con algunas excepciones, ¿no? La atención sanitaria en un contexto de pandemia, ¿no? La adquisición de artículos de primera necesidad y para realizar actividades laborales que se denominaron esenciales, ¿no? Las actividades no esenciales quedan suspendidas. Todas aquellas actividades relacionadas con la cultura, el ocio, etcétera, quedaron suspendidas y no empezaron a reabrirse hasta el 2 de mayo. Y también se suspenden los términos administrativos y judiciales. Ahora ya entrando un poco más de lleno en lo que ocurrió, ¿no? Durante este confinamiento duro, lo que ocurrió en términos de control policial o lo que sabemos que ocurrió, ¿no? Porque faltan muchos datos, es que desde el día 14 que se declara el estado de alarma hasta el 23 de mayo, y pongo hasta el 23 de mayo porque a partir del 23 de mayo dejaron de publicar los datos, ¿vale? Que también no deja de llamar la atención la fuente de donde se publican estos datos, ¿no? Que son a través del Twitter del Ministerio del Interior. Estos datos se publican en forma de imagen en el Twitter, en la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior. ¿Vale? Bueno, como datos así más generales, tenemos un total de detenciones que suma casi 8.000 detenciones relacionadas con el confinamiento, con saltarse las medidas del confinamiento. Esto implica una media de detenciones, una media diaria de detenciones de 130 detenciones diarias, ¿vale? Y lo que más llama la atención son el millón de sanciones impuestas o el millón de sanciones propuestas que se impusieron entre el 14 de marzo y el 23 de mayo. Para hacernos una idea, en todo el 2019 se impusieron unas 250.000 sanciones. En poco más de 2 meses se puso casi 5 veces más, ¿vale? Entre 4 y 5 veces más. ¿Vale? Aquí también tenéis una tabla donde se muestra el porcentaje sobre el total de cada cuerpo de policía, ¿no? Aunque aquí se ve que el papel principal, ¿no?, lo lleva el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, luego veremos un poco que esto tiene en cuenta el total de detenciones y sanciones, pero no tiene en cuenta la población objetivo, ¿no? Por ejemplo, en Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza. ¿Vale? También quería llamar la atención de que, aunque seguramente a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no?, que haya un millón de sanciones en 2 meses, para la policía, o al menos para algunas policías, esta era motivo de celebración, ¿no? Aquí vemos como una policía local felicita a otra por el número de sanciones y detenciones que se están realizando, ¿no? Y esto fue continuo, cuando se anunciaban las sanciones y las detenciones que se realizaban, se anunciaban en términos de efectividad, de mira qué efectivos somos, que conseguimos hacer que los malos queden detenidos o sancionados. ¿Vale? Ahora voy a pasar a detallar un poco más estos datos, ¿vale? Si tenemos en cuenta el total de detenciones, ¿vale? Los datos del total de las detenciones se empiezan a publicar a partir del 23 de marzo, ¿vale? Por lo que en total tenemos 2 meses de datos recogidos. Si vemos, aquí hay un pico más o menos claro que es a mediados de abril más o menos. A partir de mediados de abril el número de detenciones y, como veréis, también el número de sanciones comienza a bajar, ¿vale? Aunque luego hay un repunte que coincide sorprendentemente con la relajación del confinamiento, cuando empiezan las famosas fases, que ya se podía salir a pasear a la calle, que se podía salir a hacer ejercicio, etc. ¿Vale? Si vemos quién impuso, qué cuerpos de policía son responsables de estas detenciones y lo hacemos en función de
de la población disponible, es decir, tenemos en cuenta que la Ertzaintza no puede detener a alguien en Madrid, ¿vale? O sea, tenemos en cuenta las tasas de detenciones por cada 100.000 habitantes, tomando en consideración que los Mossos d'Esquadra solo tienen una población, por así decirlo, disponible de 7 millones, la población de Cataluña, ¿vale? Vemos que Ertzaintza y Mossos d'Esquadra son de las que más destacan a la hora de las detenciones, ¿vale? El patrón de las detenciones parece que se repite un poco con las sanciones. También tenemos como un pico a mediados de abril, ¿vale? Cuando llevábamos más o menos un mes de confinamiento, y a partir de entonces parece que hay un decrecimiento y luego volvemos a tener otro pico que coincide otra vez con la relajación de las medidas restrictivas. Esto podría interpretarse como que los días que se empiezan a relajar las medidas, la policía vuelve a subir un nivel, digamos, para mandar el mensaje de que aunque se estén relajando las medidas, no se puede hacer lo que se quiera. ¿Vale? Y lo mismo, si tenemos en cuenta la población disponible para cada cuerpo de policía, vemos que en el caso de las sanciones, las que destacan son Mossos d'Esquadra, las policías locales y, en general, las policías autonómicas y las policías locales, más que la Policía Nacional o la Guardia Civil. En El Salto, durante el confinamiento, creo que fueron a mediados de abril, publicó un artículo en el que daban, en el que desagregaban estas sanciones y detenciones según la comunidad autónoma. Y parece que las comunidades autónomas que destacaban, por ejemplo, con las sanciones, eran Aragón y Ceuta. Bueno, Ceuta, teniendo en cuenta la población que tiene, no es tan llamativo, pero Aragón sí destaca por mucho respecto a las otras comunidades autónomas. ¿Vale? Vale, esto son muchas o son pocas sanciones, son muchas o son pocas detenciones, o habría que ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Bueno, si ya comparamos lo que he dicho antes, ¿no? De que en el año 2019 se impusieron unas 250.000 sanciones y que durante estos 2 meses en los que se recogieron datos se interpusieron casi 1 millón de sanciones, ya podemos prever que son bastantes. ¿Vale? Pero si lo comparamos, por ejemplo, con un país que tiene unas características comparables, ¿no? En la situación, con Italia vemos que la tasa de sanciones, ¿vale? Teniendo en cuenta la población de Italia y la población de España, es bastante superior. ¿Vale? Si comparamos la tasa de sanciones por cada 100.000 habitantes entre Italia y España, vemos cómo en España se ponen entre 2 y 3, 4 veces más sanciones durante los meses para los que se recogieron datos, que fueron los meses más duros del confinamiento. ¿Vale? Uno podría preguntarse si esto sirvió para algo, ¿no? Si imponer más sanciones, imponer o realizar más detenciones realmente sirvió para el objetivo que era aplanar la curva de casos diarios de coronavirus, ¿no? Si comparamos la curva de esos meses con la curva de Italia, bueno, no sé yo si se le puede achacar a la policía el aplanamiento de esa curva, ¿no? Porque en Italia la curva, uno, no llegó a ser tan pronunciada como en España, y dos, se aplanó también sin necesidad de imponer ese mayor número de sanciones. No es solo el número de sanciones lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Para medir, si queréis decirlo así, la punitividad, sino también lo que implican esas sanciones en términos económicos, ¿vale? Para los pocos países en los que he logrado encontrar datos, el rango de sanciones, de posibles sanciones económicas en España era bastante mayor
que en el resto. Solo superado por Estados Unidos y Canadá, pero hay que decir que solo por algunos estados de Estados Unidos y algunos estados de Canadá. ¿Vale? Si tenemos en cuenta el número de sanciones y detenciones, parece que la población española salía en masa a la calle durante el confinamiento. Sin embargo, datos de movilidad obtenidos a través de diversas fuentes muestran que en realidad España fue uno de los países donde más se redujo la movilidad. ¿Vale? Vale, estos datos sobre sanciones y detenciones tienen diversas limitaciones, ¿no? Una limitación que a mí me parece importante, y no es porque haya hecho una tesis sobre ello, es que faltan el número de identificaciones, ¿no? Si el número de sanciones y detenciones es así de alto, no me quiero imaginar cómo es el número de identificaciones cuando los últimos datos que tenemos son de 5 o 6 millones de identificaciones al año. ¿Vale? Y otra de las limitaciones, bueno, aparte de, ¿no? Tomar como objetivo los datos que produce el mismo cuerpo que realiza la actuación, es el formato donde se presentaban estos datos, ¿no? Que era como un formato más propagandístico o de cara a la ciudadanía que con intención de analizarlos o mirarlos detalladamente. Si entramos más al detalle todavía, ¿no? Podemos ver algunos casos, ¿no? que ocurrieron durante este confinamiento, ¿no? Diversas organizaciones de derechos humanos pusieron el foco sobre las violaciones que hubieron las violaciones por parte de la policía durante el estado de alarma, ¿no? También vimos cómo la Guardia Civil publicaba un listado de lo que eran alimentos básicos, definiendo la Guardia Civil qué podías y qué no podías salir a comprar, ¿no? Al poco tiempo rectificaron. ¿Vale? También vemos cómo se aplicaba, por ejemplo, se le imponía sanciones a redes de apoyo que se habían creado para suplir algunas carencias, ¿no? del Estado. Y vemos diversos casos, ¿no? Donde parece que la policía se excedió un poco en el uso, en las atribuciones que le había dado este estado de alarma. Si miramos algunos de los informes que han generado las organizaciones de derechos humanos, vemos continuos referencias a un uso desproporcionado de la ley Mordaza, ¿vale? Continuas denuncias de violencia policial y algunas destacan la discriminación policial contra personas racializadas, ¿no? Yo intenté pedir a través del portal de transparencia datos sobre sanciones durante el estado de alarma desagregados por nacionalidad, pero ya sé que por etnia no me los van a dar, y no me los dieron ni por nacionalidad. ¿Vale? Me pusieron diversas excusas, lo reclamé 2 veces, pero no obtuve ninguna respuesta positiva. Pero yo sospecho que pueden ser las desproporciones muy altas por todo esto que exponen algunas organizaciones, ¿no? sobre lo que ocurrió. Vale. Otro aspecto importante de estas actuaciones policiales es la discusión que hubo sobre su base legal, ¿no? La base legal de estas sanciones no se establece en el propio Real Decreto que declara el estado de alarma, sino que se basan en 2 artículos de nuestra legislación. El primero es el que se refiere a desobediencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida popularmente como la Ley Mordaza, ¿vale? Y el segundo es que supuestamente cuando esta desobediencia sea grave, entonces se deja de aplicar la Ley Mordaza para aplicar el Código Penal. Y supuestamente en base a esto es lo que es para lo que sirvieron las detenciones. Porque recordemos que no se puede detener a alguien por una infracción administrativa. Así que todas esas detenciones que hemos visto en principio serían por personas que estaban incurriendo en este delito de desobediencia.
Pero ¿qué ocurre con la desobediencia? Bueno, esto también fue bastante polémico, es cuando el Ministerio de Interior presentó una comunicación donde graduaba las sanciones en función de determinados hechos, ¿no? Les decía básicamente a los agentes de policía cómo debían interpretar el comportamiento de desobediencia y les asociaba el valor económico de la sanción. ¿Vale? Esto fue en su momento bastante polémico también. Y ahora lo que decía antes, ¿no? Hubo una discusión jurídica, esto los juristas que hay por aquí seguro que lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero en principio el principal problema que habría es que para la desobediencia, tanto la de la Ley de Seguridad Ciudadana como la del Código Penal, se requiere desobedecer un mandato concreto y no un mandato general como era el mandato de confinamiento, ¿no? Esto incluso lo afirmó la abogada del Estado, que hubo allí unas declaraciones cruzadas con el Ministerio de Interior, ¿vale? Otros problemas de la interpretación jurídica de estas sanciones son la desproporcionalidad, ¿no? Que no había una regulación expresa para estos casos, por lo tanto, había indeterminación y cuando hay indeterminación queda interpretación de la policía. ¿Vale? Y otra cosa curiosa es que una instrucción de 2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad decía cómo había que interpretar la desobediencia. Y en esta instrucción en concreto se decía que debe entenderse que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes no puede constituir una infracción del artículo 36.6, que es el artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que se refiere a la desobediencia. ¿Vale? Si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenada por los agentes actuantes o les impida el desarrollo de sus funciones. ¿Vale? Esto en el año 2018 podríamos entrar a valorar si del millón de sanciones que hay cumplirían este requisito que impuso la propia Secretaría de Estado de Seguridad. ¿Vale? Luego, otro problema que se detectó un poco, bueno, la propia policía detectó que aquí tenía un problema de base legal de las sanciones y lo que han hecho, por ejemplo, en Cataluña es reconvertir estas denuncias por desobediencia en sanciones por incumplimiento de la Ley de Seguridad Pública, de Salud Pública, perdón. No sé la base legal de esto, de reconvertir denuncias en base a una ley en base a otra ley, pero a priori a mí no me parece muy correcto. Vale. Esto en cuanto a la primera ola. Sobre la segunda ola, ¿vale? Debemos tener en cuenta que en esta segunda ola no hay un confinamiento total generalizado y que la gestión de las medidas pasa a las comunidades autónomas. Por lo tanto, podemos encontrar disparidad de medidas, como por ejemplo si comparamos Madrid con Cataluña o con otras comunidades autónomas, ¿vale? Y aquí, además, en esta segunda ola también se han hecho más evidentes la presión de algunos lobbies económicos, como por ejemplo el de, al menos aquí en Cataluña, el lobby de la restauración o del ocio ha sido bastante guerrero en contra de las medidas impuestas por el gobierno de la Generalitat, ¿vale? Al haber esta disparidad de medidas, recoger datos sobre esto me ha sido más difícil y la verdad es que no he encontrado ningún registro más o menos continuo sobre sanciones impuestas o detenciones relacionadas con el quebrantamiento de las medidas interpuestas por la pandemia. Vale, ahora me gustaría pasar a la parte, ¿no?, un poco de reflexión
Y para eso me gustaría traer algunos elementos que creo que toda explicación que intente entender lo que ocurrió, lo que ha ocurrido durante la primera ola y lo que está ocurriendo durante esta segunda ola, ¿vale? Algunos elementos que creo que todas estas explicaciones deben tener en cuenta, ¿no? Creo que un elemento es saber de dónde venimos, ¿no? Con esto me refiero a saber que venimos de una crisis de, si alguna vez lo tuvimos en España, del Estado social, ¿vale? Una desinversión en el Estado social que se ve claramente a partir de 2008 con la crisis económica, ¿vale? Aquí en el gráfico de la izquierda vemos la inversión en porcentaje del PIB, en la evolución de la inversión respecto al 2008 en porcentaje de PIB, ¿no? Y vemos cómo en diversos sectores, ¿no?, la financiación baja. Baja incluso más en sectores como seguridad ciudadana que en la sanidad. Pero si comparamos el personal, vemos que en comparación con 2008, el personal el personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud crece menos que el personal que trabaja para la policía estatal o las policías autonómicas. Esto sin tener en cuenta, porque en España no tenemos ningún registro oficial de cuántos policías locales hay, ¿vale? Si comparamos el número de policías que tenemos en España con el número de policías en los países de nuestro entorno, ¿vale? Estos datos están muy desactualizados, son del 2011 si no me equivoco, pero sí que tienen en cuenta, es la única fuente que sí que tiene en cuenta la policía local. Y tener en cuenta la policía local es importante porque si fueran un solo cuerpo sería el cuerpo más numeroso en número de agentes de policía, ¿vale? Tiene aproximadamente unos 80.000, ¿vale? España sería el cuarto país de Europa con un mayor número de policías por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, España no está en los primeros puestos en cuanto a personal sanitario. No lo está en el número de enfermeros, no lo está en el número de médicos, no lo está en el número de consultas médicas y no lo está en el número de camas por hospitales, ¿vale? Otros elementos que deberíamos tener en cuenta y que son conocedores mucha de la gente que está aquí, ¿no?, son todo lo relacionado con el uso que se ha hecho del ordenamiento administrativo sancionador, ¿no?, para reprimir las protestas surgidas a raíz de la crisis económica del 2008, ¿vale? Y también el estado de excepcionalidad permanente, ya sea porque hay casos de terrorismo, ya sea porque hay una pandemia, ya sea porque España se rompe, por lo que sea, siempre estamos en excepción, ¿vale? Y sabemos que cuando estamos en excepción, los poderes de la policía aumentan, ¿vale? Si a eso le sumamos el uso cada vez mayor de herramientas administrativas para reprimir, tenemos, ¿no?, una tormenta perfecta. Otra cosa que creo que habría que tener en cuenta es qué opinan, ¿no?, qué opinión tiene la población española respecto a las actuaciones de la policía. No tenemos ningún instrumento fiable que haya medido exactamente la opinión que tienen la ciudadanía sobre el número de sanciones o infracciones, ¿vale? Tenemos una encuesta de La Vanguardia, aunque por el tipo de lectores de La Vanguardia ya podíamos predecir, ¿no?, un poco la respuesta. Tenemos el fenómeno de los policías de balcón, ¿no? Y tenemos un barómetro del CIS en el que se preguntaban si la gente estaba de acuerdo o no con las medidas que había tomado el gobierno, pero no preguntaban específicamente por
las medidas policiales. Pero en principio, en este barómetro del CIS se veía que una parte importante de la población aprobaba las medidas que había tomado el gobierno. Y también creo que una explicación de lo que ha ocurrido en España debería tener en cuenta lo que ha ocurrido en otros países. Y la verdad es que, al menos de lo que yo he encontrado, lo que ha ocurrido en otros países no dista mucho de lo que ha ocurrido en España, ¿vale? Ha habido casos de violencia policial, ha habido un mayor uso, un mayor recurso a los poderes policiales, y creo que esto se debería tener en cuenta, ¿vale? A la hora de explicar lo que ha ocurrido aquí. Yo en principio con esto daría por terminada la presentación, y ahora a partir de los elementos que propongo aquí y de otros que seguro que se os ocurren a vosotros y a vosotras, podríamos comenzar, ¿no?, con un debate que intente establecer una explicación de lo que ha ocurrido con el control policial durante esta pandemia. Fenomenal, muchas gracias, José María, por la exposición interesantísima.